Un cordial saludo al pueblo salvadoreño, este noble pueblo y brillante y vibrante, que es mi pueblo también, en este programa de Aclarando Conceptos. Ahora en TVX y mañana o desde mañana en Facebook y YouTube. El Salvador no es Venezuela, ni puede serlo, aunque quisiera, porque nuestras condiciones no solo son diferentes, sino que completamente distintas. También los participantes somos totalmente diferentes. Así el frente no es el chavismo, ni la derecha venezolana es arena. Para empezar, la derecha venezolana es combativa y empieza desde sus cúpulas. Los líderes poderosos marchan adelante y todos los demás los siguen atrás. Leopoldo López ahora y Capriles en su momento se entregan incluso para ser encarcelados, buscando aumentar su liderazgo popular e incluso aceptando el martirio si su destino lo precipita, al igual que el chavismo, que rápidamente integra movimientos populares. Por eso se enfrentan. En El Salvador eso sería imposible. Los dirigentes civiles nunca irían adelante, ni siquiera en medio, el lugar más protegido, ya que atrás es adelante al revés. Se esconderían en sus casas o se irían de viaje. Esto ha sido siempre aquí. Son otros los que pelean. En tiempo de la guerra eran los militares, los que pelearon en nombre del status quo, aunque después fueron entregados por la misma derecha civil como botín de guerra para que la izquierda se desarmara. Desarmaron a los dos, a la izquierda toda y a la Fuerza Armada casi. En tiempo de la guerra, las colonias residenciales al poniente de la capital estaban armadas hasta los dientes. Eran verdaderos cuarteles, que yo siempre dije que serían inoperantes en el momento de necesitarte. Y así fue. En la ofensiva de noviembre de 1989, a la guerrilla se le ocurrió atacar el Escalón y demás colonias de clase alta. Las armas quedaron sin dispararse. Ahí quedaron. Todos se fueron sin dispararlas. Esto proviene de la independencia. En otros países se peleó por ella y los criollos comandaron. San Martín, O'Higgins, Bolívar, Sucre, Miranda, etc. fueron militares de clase social elevada. Se ganaron la independencia peleando ellos, o sea que lo lograron a través de la lucha militar. En Centroamérica no se peleó, fue entregada por España. No hay historia de lucha de los criollos. Por eso, para los cambios bruscos del gobierno, siempre han recurrido a los golpes militares. Ahí en Venezuela, ahora hay un enfrentamiento civil comandado por los líderes con el objeto de provocar la caída de un gobierno con un golpe militar o sin él, pero si se logra, se produciría después. Hasta está en juego, si bien remota, una invasión norteamericana. Lo de remoto es porque está Obama, un demócrata. Si hubiera ganado McCain, lo estuviera pensando, y ya lo está pidiendo. Pero ahora Venezuela no está gobernada por gobiernos de centro derecha, sino por un gobierno que tiene un poco más de la mitad de la población con él, y que tiene el valor y la decisión de pelear, y que también puede movilizar fuerza popular, no solo ejército. Sin embargo, Maduro lo que tiene que hacer es soportar la presión, hacer llamados por la paz, promover marchas pacíficas mayores, dejar a los manifestantes que se aburran y sobre todo no usar toda la fuerza. Si no, le podría pasar la de Mubarak en Egipto. Y eso busca la oposición, aunque lo desmientan ahora. Como dice la prensa gráfica este día, jueves 27 de febrero del 2014, dijo un opositor, palabras textuales en la prensa gráfica: siempre me he manifestado en contra del chavismo. Mientras decía eso, con una antorcha encendía las bombas caseras de jóvenes que lanzaban contra las policías y levantaban barricadas, interrumpiendo el tráfico, formadas por troncos, las barricadas, alambres de púas, colchones, basura y desechos, y no solo en las callejuelas, sino en las avenidas principales. Esto no se toleraría en ningún país del primer mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que son los adalides de la democracia representativa, una actuación como la anterior sería intolerada y rápidamente reprimida. Eso es desorden. Por eso es que las actuales manifestaciones en Venezuela no debe verse como un ataque del gobierno contra civiles desarmados. Así se difunde internacionalmente y así lo presenta Arena y los medios en El Salvador. Pero esto es incompleto. Esto es una provocación de la derecha venezolana dispuesta a votar a Maduro
pero no se percata que es un gobierno que llegó por la vía electoral. La derecha ya no se esconde, levanta barricadas, hasta hace concursos para ver quién las hace mejores y más grandes. Se enfrenta con esto para generar condiciones que espera propicien un golpe de Estado. Es como decía acá un analista de derecha: a mí me gusta la democracia, pero si hay un gobierno que a mí a parecer no es democrático, se pueden utilizar medidas no tan democráticas, incluso antidemocráticas, con el objetivo de restaurar la democracia. Esto es lo que planteaba el fascismo, un radicalismo de derecha. Ahí el jefe civil de esa línea es Leopoldo López, quien se entregó públicamente al gobierno y fue a la cárcel, aunque dice el gobierno que para protegerlo. Y ahora su mujer participa del movimiento y públicamente desafía al régimen. Enrique Capriles, el candidato y líder indiscutible anterior, se distancia de las iniciativas de Leopoldo López y condenó la violencia, y no dijo de quién, porque la violencia viene de todos lados. Allá no hay víctimas ni victimarios, de un bando y del otro. Esta es la propaganda de la derecha internacional. Todos están alborotados y los disparos pueden venir de cualquier lado. También, y eso es bueno, el presidente de Fedecámaras, la NEP de Venezuela, acepta este mismo día, platicando con Maduro, que el diálogo y la unión por medios pacíficos es mejor que la violencia, como hasta hace poco lo está planteando, gracias a Dios, el presidente de FUSADES. Capriles no considera que este sea el momento para movilizaciones masivas, mucho menos parcialmente violentas. Sin embargo, López y su partido Voluntad Popular insisten en ello e incluso han llegado a acusar a Capriles de traidor. La derecha se está dividiendo. Si sigue el movimiento, peor. ¿Acaso, incluso desde antes de ganar, acaso si llega a ese gane? Todo es el ansia del poder para los dirigentes, aunque el cambio querido es para los de abajo. El problema es que el gobierno piensa lo mismo y tiene la ventaja de la legalidad. La derecha está unida, la derecha mundial, y le brindan buen apoyo a los opositores. Pero hablando de nuestro país, la derecha salvadoreña es diferente. La cúpula política y financiera nunca saldría a enfrentarse, rehúye el peligro, pone a otros a pelear, como lo dije anteriormente. Antes mandaba a los militares, hoy no tiene a nadie. Los pinta y pega solo sirven para eso. No pueden comandar manifestaciones. En El Salvador un levantamiento civil de la derecha es inimaginable. Si empezara una efervescencia popular, la derecha civil salvadoreña se protegería en sus residencias, y si recrudecieran, se irían fuera del país. Y lo hicieron en la guerra. Luchar por ideología no existe en arena. Esto es así, aunque no les guste que lo diga. Basta ver quién es el máximo líder que comanda el aparato ideológico de arena. Ernesto Mason. Puede tener otras cualidades, pero ser ideólogo no es su fuerte. Le dieron ese puesto porque estaba disponible y alguien lo quería en la directiva. Nadie se percató de la gran calidad de ese cargo. De todas maneras, estaba inutilizado desde que el ideólogo mayor Davison falleció. Cuando la derecha deseaba en el pasado tomar el poder por la fuerza, contactaba a los militares, empezándolo a hacer desde el general Maximiliano Hernández Martínez en diciembre de 1931. Hoy los golpes de Estado pasaron de moda y la Fuerza Armada, espero, ya no está dispuesta a hacer movimientos inconstitucionales. Le faltó poco para desaparecer en 1992 y los aliados de la derecha civil no los protegieron, acuérdense, sino que los entregaron. Leopoldo Suárez es hoy apoyado por el general Ángel Vivas, militar de alto rango, golpista de tradición, con ganas de morir peleando, protegido por sus seguidores y por amplias barricadas, y completamente armado. Que la Guardia Nacional de Venezuela desistió de capturar para evitar una masacre fue correcto. Y eso es lo que los dirigentes de la derecha deseaban para justificar un golpe de Estado o una invasión norteamericana y terminar con su sueño, votar a Maduro. También hay grandes marchas del chavismo, incluyendo mujeres vestidas de blanco y clases populares chavistas y sectores campesinos que le dan un completo apoyo al gobierno. Aunque casi no se publican, ni se dice toda la verdad. Para ver esta realidad, vea este tuit publicado por Rigoberto Carmona, retuiteado por Francisco Revirol, ambos activistas de la oposición venezolana. Lo que pasó con el general Vivas nos dice que estando unidos los hacemos retroceder. Tenemos que seguir en la calle hasta hacer que renuncie Maduro.
Y otro, que siga la Guardia Nacional apagando candelitas y sin dormir. Vamos a ver quién resiste más. Vamos a ver quién resiste más. La Guardia Nacional CR8 de Venezuela, retuiteado por Laura Bosque, aparenta ser más moderada. Dejemos el sesgo y la manipulación e impulsemos objetivamente la paz para tener una Venezuela feliz dentro de la diversidad, sin violencia. Definitivamente al gobierno venezolano no le conviene la violencia, por eso debe soportar la provocación. Los muertos. Se mantiene la tensión en Venezuela por barricadas y manifestaciones. Sin embargo, solo 18 de los 325 municipios de Venezuela están emproblemados, aunque en la capital, Caracas, se incluyen ellos, y en todos los alcaldes promotores son de oposición. Barricadas con alambres de púas, autobarricadas se encuentran más en Caracas, Táchira, especialmente en San Cristóbal, Fronterizo y Mérida. Los muertos son ya 16, pero no son todos opositores. 3 son chavistas. Uno más, el cuarto, murió de un ataque cardíaco. Y 4 son muertos individuales que manejaban sus motos, que se deslizaron en el aceite o chocaron con las barricadas. Y otro porque no alcanzó a llegar al hospital por las mismas barricadas, etc. Los demás han sido muertos por disparos que vienen de todos lados. Claro, han muerto opositores. Sin entrar en este detalle, un muerto y es una tragedia. Y van 16. Oremos por todos ellos. La economía venezolana. El problema es que hay escasez, sobre todo de 10 productos, motivados en gran parte por los subsidios exagerados. Eso fomenta el contrabando. Ya pasó con El Salvador con la escasez anterior de gas propano, gas licuado. Valía 5 en El Salvador y 15 en los países vecinos. Y se subsidiaba al tambo de gas. El negocio era vender el gas afuera, en Honduras o Guatemala, y por eso se acababa. Se compraba 5 acá y se vendía allá, ya estaba a 15, pues podía vender a 10, a 12, a 13. Era negocio redondo y rápido. Ahora ya se está subsidiando a las personas, no al tambo de gas, ni a las envasadoras, ni a los expendedores. Antes a cada rato había escasez, hoy ya no. Eso fue un logro del actual gobierno salvadoreño, aunque siguen protestando, pero aquellos que todo lo ven mal. Pero Venezuela está toda subsidiada. Hay control de cambios para evitar la fuga de divisas. Eso también genera problemas. Hay control de precios y la producción nacional baja. Hay subsidios. El gobierno importa y los productos se acaban rápidamente. Muchos de esos productos en nuestro país, como la carne de res, aunque hay, la mayoría no tiene dinero para comprarla. Por eso abunda. Si la consumiera toda la gente, se acabaría en menos de una semana. El pueblo subsiste con frijoles, tortillas de maíz, sal y agua. Y los granos básicos han bajado de precio. En Venezuela la carne subsidiada se acaba porque todos la quieren que comprar. Por ejemplo, el gobierno venezolano, para paliar la escasez, importó 50 millones de rollos de papel higiénico para ser consumidos en 6 meses. Se acabaron en 40 días. El rollo de papel higiénico al cambio negro cuesta 7 centavos de dólar. Mejor negocio es venderlo en Colombia y traer dólares y comprar bolívares en el mercado negro o venderlo dentro del mercado negro dentro de Venezuela. Con el diésel a 4 centavos el galón, el tanque de un carro se llena con menos de $1 y un camión grande con menos de $2. En Táchira debe escasear. Los carros colombianos de la frontera vienen a llenar sus tanques o bien contrabandean los barriles para Colombia. Son millones de dólares haciendo negocio rápido, vendiendo prácticamente los subsidios. La gasolina y el diésel son los primeros en ello. La verdad es que en Venezuela se necesita reingeniería y algunos ajustes, tratando de reducir la enorme brecha entre el cambio oficial y el cambio negro, aflojar un poco los precios y dejar los subsidios a lo básico, no a todo. Hay buena voluntad del gobierno y ahora demuestra la empresa privada que también quiere voluntad para dialogar. Eso es lo importante, pero hay una férrea oposición, como siempre, de derecha que no quiere arreglos. Quiere que Maduro se vaya y el chavismo desaparezca. Pero hay otra gran cantidad que los apoya, sobre todo aquellos que antes no tenían nada y hoy tienen para vivir. Por otro lado, no se puede imponer un sistema donde unos pocos tienen todo, otros tienen lo básico y algo más, y más de la mitad comen mal y algunos aguantan hambre. La idea del profesor Salvador Sánchez Serén, dicha en una actividad en Venezuela, de que Venezuela es la luz que irradia a toda Latinoamérica, es porque ayuda en forma amplia y desinteresada a los países hermanos de América y del Caribe,
cuando otros más ricos no dan nada y el más rico pone trabas para dar. Con la crisis del 2008-2009, óigase bien, si no estuviera Venezuela irradiando su ayuda, la mitad de la América Latina y el Caribe hubiera colapsado. Pero esa es la función del chavismo, sentirse hermanos de los latinoamericanos más pobres. Si llega la derecha venezolana, la ayuda se volvería cero en todos los proyectos, petróleo al crédito, becas, Operación Milagro, etcétera. Se cancelarían aunque Arena subiera al poder. La derecha venezolana está orgullosa de su petróleo y no piensa en la solidaridad latinoamericana. Quiere que su petróleo sea únicamente para ellos. Tienen derecho, es su petróleo. Por otro lado, al decir que El Salvador entró al cambio, no significa que es al cambio venezolano, sino al salvadoreño, con nuestras propias características. Cambio copiado a otro es negativo e incluso imposible. También es negativo mantenernos en el status quo. Este es lo inverso, que nos tiene a los pocos bien. No lo niego, y a la mayoría logrando apenas una precaria subsistencia, y a veces ni eso. El Salvador tiene suficiente, o tendría suficiente, siempre y cuando se evite la corrupción y la evasión, y se revisen las exenciones. Todo eso borda la cantidad de 1.500 millones de dólares anuales. Necesitamos un gobierno honrado y decente, y también capaz y diligente. Con pocos ajustes se puede nivelar el país sin necesidad de endeudarse demasiado. Arena, para pretender ser ese gobierno de cambio, tiene que cambiar radicalmente. Tal vez sería suficiente cambiar a su dirigencia real. Pero, ¿podemos confiar en la actual dirigencia si todavía siguen defendiendo a Paco Flores, Paco Confeso, y salirse incluso del salón de la Asamblea para no votar, cuando la mayoría de la Asamblea votó aceptando el dictamen de la comisión nombrada de su mismo seno, donde se le imputa a Paco Flores 6 delitos en lugar de 1, y el monto inicial de 10 millones ya llegó a los 70 millones, y sumando. Volviendo a Venezuela, Venezuela mantiene decenas de miles de estaciones de gasolina expendedoras al detalle dentro de los Estados Unidos. La cadena Citgo, propiedad de PDVSA, aparte del petróleo que les vende. Pero allá la empresa privada estadounidense no reclama, ni nunca ha tratado de cerrarlo, ni de ponerles problemas a Citgo, su competencia. Compiten con ella, hay que aprender de eso. Ese es el verdadero liberalismo, no el neoliberalismo, ni la exageración que a veces se ve aquí. Compiten con Citgo sin problemas y a veces hasta hacen alianzas, como las refinerías de petróleo que PDVSA mantiene con Exxon, la ESO, aquí ANEP presionando permanentemente para cerrar Alba Petróleos, la Albita, que le está quitando los negocios, y no es porque sea monopolio, sino que ANEP y sus asociados indirectos, sobre todo los grandes, no han querido trabajar acá. Muchos vendieron sus empresas y se llevaron el dinero, y lo que les queda lo tienen hipotecado trabajando con el dinero ajeno. Entonces tienen que quebrar al Alba. Le dije Albita, por pequeña en comparación de la otra, la gran Alba. Le tienen miedo a esa pequeña Alba que está aquí, a pesar que solo es un sexto del volumen que adquiriría El Salvador si entrara a Petrocaribe. Y eso que sin necesidad de entrar a la iniciativa Alianza Bolivariana de las Américas, la gran Alba, que muchos confunden adrede con Alba Petróleo de Salvador, que son dos cosas totalmente diferentes. Además, en El Salvador, vuelvo a repetir, no es Venezuela. Y ni que se sueñe, porque no se puede implantar aquí el socialismo del siglo XXI. No hay dinero para hacerlo, porque el socialismo del siglo XXI lo que hace es comprar empresas y manejarlas en poder del Estado. No hay dinero para comprar, apenas para subsistir, y no vamos a empezar a comprar la propiedad privada. El socialismo del siglo XXI no se aplica en El Salvador. Y el cambio a lo venezolano tampoco. No se puede seguir insistiendo con ello. Es volver a utilizar el petate del muerto, meter miedo, pero ya aburre. Pero un cambio en nuestro país sí se necesita, para no seguir llamando desarrollo. Ese es el cambio salvadoreño. No se puede seguir llamando desarrollo cuando los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. Aunque yo me incluya en los ricos. Tenemos que tener conciencia social y solidaridad humana.
sino cuando todos estemos bien. Tampoco se trata de hacer pobres a los ricos para estar igual, sino a los pobres ricos. Aquí tampoco se puede hacer un cambio constitucional que permita la reelección, ni nadie lo desea, ni tampoco combatir la forma de gobierno establecido, ni evitar las elecciones. Se ha visto en el 2014, el Frente ya gobernó 5 años y ha respetado las reglas del juego. Hay unos dicen que Funes y el Frente son diferentes, y durante 5 años pasaron diciendo de que eran lo mismo. Nuestra constitución política es diferente a la de Venezuela y Nicaragua. Salió Nicaragua, el paraíso de muchos empresarios de la cúpula salvadoreña, y tiene aclarado nuestra constitución lo que se puede reformar y cómo debe hacerse y lo que no se puede. En el próximo programa del próximo martes me referiré a estas garantías constitucionales del Salvador para aclaración de los buenos amigos y amigas. Eso lo haré si Dios me lo permite. Muchas gracias.